¿Qué tal? Muy buenas tardes. Disculpen la demora, nomás que hemos tenido desde hace unos días estamos teniendo problemas técnicos con el Facebook. Así que vamos a esperar unos minutos para poder arrancar y ya con la charla del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a los que se van conectando. A ver, yo no- Listo, listo. Bueno, en primer lugar, agradecer a las personas que se están conectando. Hoy día vamos a seguir con este libro. Como saben, los viernes nos dedicamos a ciertas lecturas. Desde la semana pasada hemos arrancado con esta lectura que es Introducción a la a la psicología junguiana por Robin Robertson. Entonces la semana pasada vimos un poco de esta introducción que hacía este libro en su primer capítulo y hoy día vamos a revisar el capítulo 2 que habla sobre el tema de la psique. Entonces, a ver, este texto, este capítulo inicia con algo que a mí me parece bien importante de mencionar. Eh, Dice, según Jung, el consciente es solo la punta del iceberg. Bajo el consciente subyace un sustrato mucho más grande de recuerdos personales, sentimientos y comportamientos olvidados o reprimidos, que Jung le denominó el inconsciente personal. Y debajo de ello yace el profundo océano inconsciente del inconsciente colectivo, enorme y ancestral, lleno de todas las imágenes y comportamientos que se han ido repitiendo una y mil veces a lo largo de la historia, no solo de la humanidad, sino de la vida misma. Y bueno, acá desde esta salida creo que es bien importante mencionar, si se han dado cuenta de cuando está hablando ahorita esta introducción que hace Robbie Robinson, habla ya desde cuál es la cartografía de la psique que plantea Jung. Entonces, si nosotros podemos visualizarlo, es como una estructura de estratos, ¿no? Donde está un aspecto consciente, que bueno, acá el autor dice que es solo la punta del iceberg. Después hay un aspecto del inconsciente personal y hay un aspecto mucho más grande del del inconsciente colectivo. Y desde acá nosotros tenemos que empezar a partir de esta diferenciación entre la concepción del inconsciente del enfoque freudiano y la concepción del inconsciente del enfoque junguiano. Por ejemplo, en el tomo 7 o también este libro de Paidós que se llama Las relaciones del yo y el inconsciente, si no me equivoco. Sí, las relaciones del yo y el inconsciente. Justo en el primer capítulo también habla sobre ese tema, ¿no? Sobre esta diferenciación porque para el enfoque freudiano el inconsciente es generado como un contenedor, o sea, en el cual se empieza a poner todos esos contenidos que no son aceptados, por ejemplo, en la vida social o cosas así, o las cosas que tú vas negando y vas generando, o sea, es como un concepto donde tú vas colocando aquellas cosas donde tú no te estás identificando o sientes que no son tan dignas. Pero dentro del enfoque junguiano es al revés, o sea, el inconsciente no es creado por la conciencia, sino la conciencia viene a ser como un anexado del inconsciente, como un sector del inconsciente que se ha individualizado. ¿Qué significa? De que por esta razón
el objetivo dentro del enfoque junguiano no es hacer consciente lo inconsciente, porque bajo esta forma sería imposible, ya que el inconsciente es tan amplio que no podría caber en la conciencia. Entonces, por esta razón, dentro del enfoque junguiano, lo que se busca más que hacer consciente lo inconsciente, sino se busca una relación entre lo consciente y lo inconsciente que vuelva a funcionar a una persona mediante una función que es llamada la función trascendente. Y entonces es bien importante partir porque ya esta diferenciación ya genera dos miradas totalmente distintas del cómo abordar el mismo inconsciente, ¿no? Porque mientras un inconsciente es un contenedor, el otro es un productor de contenidos constantes. Y es por esa razón que se hace tan relevante dentro del enfoque, ¿no? Entonces, si seguimos con el texto, menciona. Ya, esto me parece bien importante lo que menciona porque es una comparación que a mí me parece muy valiosa, ¿no? Dice, recuerde que incluso los hombres y mujeres actuales viven una parte muy pequeña de sus vidas de una manera consciente. A medida que vamos mirando hacia atrás en el desarrollo evolutivo, hacia los animales menos desarrollados, que los chimpancés, simios y homínidos, los grados de conciencia se vuelven cada vez más tenues e incluso a llegar a ser difícilmente de pensar de que exista algo como conciencia como tal, ¿no? Entonces, bueno, voy a continuar con la idea y ahí me voy a parar para poder mencionárselo, ¿no? Porque dice, Ernest Haeckel sostenía que la ontogenia resume la filogenia, que significa que el desarrollo de un individuo pasa por los mismos estadios que el desarrollo evolutivo de la especie. Entonces, esta parte me parece muy interesante porque sí, o sea, hay una relación directa entre la complejidad de los seres, o sea, si nosotros vamos a la biología tenemos seres unicelulares y después va a empezar un proceso de complejización, pero ese proceso de complejización biológica está, o sea, desde la observación se ve que está amarrado a un proceso de adquisición de mayor cantidad de conciencia. Entonces es bien interesante porque en este libro empieza a hacer una relación con este concepto que se volvió de MacLean, si no me equivoco, sobre el cerebro triuno. Y esto es bien interesante porque recién hoy día, y yo voy a lanzar esta reflexión porque la lancé temprano, es si por ejemplo se está hablando de un inconsciente colectivo, un inconsciente personal y una parte más consciente, miren esta relación con el cerebro reptiliano, el cerebro límbico y la neocorteza. Entonces, cuando yo me puse a pensar, y es más, hice una pregunta temprano, claro está de que nosotros primero tendríamos que entender de que, por ejemplo, Jung consideraba que la psique y esta base biológica como el cerebro, la materia, son, o sea, están íntimamente comprometidas y no se pueden separar. O sea, eh, él muchas veces he visto de que en muchos textos lo toman como un platónico, pero realmente él considera que esas dos están tan íntimamente relacionadas que no se pueden separar. Pero no podemos reducir el psiquismo solo a su base biológica. Y eso quiero mencionarlo antes de mencionar esta reflexión que voy a hacer, porque esto yo es lo que me preguntaba, ¿no? Si dentro de ahorita de nuestro cerebro, en este hombre moderno, está contenido todo el proceso evolutivo de las especies, por eso tenemos una primera capa donde está el cerebro reptiliano, otra capa donde está el cerebro mamífero, que es el límbico, y otra capa que es la neocorteza. Si se dan cuenta que el cerebro reptiliano está muy relacionado al instinto y a buscar el estado de supervivencia.
Entonces no se me hace, o sea, yo lo iba a relacionar, claro, en el libro no lo menciona, pero yo reflexionaba mientras que hablaba de eso, y si alguien puede opinar algo al respecto me encantaría que, claro, y esta no será la base biológica donde se sostiene todo esto, toda esta parte del inconsciente colectivo, la parte límbica donde está todas estas respuestas emocionales. ¿No será la base biológica donde se sostiene el inconsciente personal, y esta neocorteza es donde se sostiene la conciencia? Me hacía esa pregunta porque el libro empieza a abordar ese tema, pero hace una pregunta bien interesante, ¿no? O sea, y que yo me ponía a reflexionar, decía, ¿realmente el hecho de tener esas tres estructuras significa que nosotros hemos superado, por ejemplo, esta parte de menos conciencia, esta parte que está dedicada a hacernos sobrevivir? Y ahí yo tendría que mencionar un concepto que a mí me pareció muy chévere cuando lo encontré, y que tiene que ver con esto, que a mí me lo mencionaba este mi buen amigo Javier, cuando me decía esto, ¿no? Que el tema con esta división del cerebro triuno tiene que ver, si te has dado cuenta, de que en la parte baja está el animal, y en la parte superior podría ser lo que nos va haciendo humanos, ¿no? Y es interesante porque parece que dentro del proceso de adquirir la conciencia es empezar a, a de alguna manera domesticar el animal, que también es parte de nuestra composición. O sea, en algunos escritos se habla, ¿no?, de que somos dioses y animales a la vez, o esto, ¿no? Pero ¿qué significa esto? Y me voy a hacer una referencia al libro de Símbolo de Transformación. Esta relación que hay el caballo, entre el caballo y el jinete, ¿no? Entonces, ¿qué significa? De que nosotros, dentro de nuestro proceso de crecimiento de conciencia, nosotros tenemos que buscar la manera de domesticar ese caballo que viene con nosotros. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Porque un caballo domesticado, que viene a ser esta parte del cerebro más animalesca, o esta parte de nuestra composición que nos relaciona más a la parte instintiva, un caballo domesticado te puede llevar mucho más lejos. Es más, al ser humano lo hizo alcanzar otros lugares, ¿no? Pero un caballo desbocado te puede matar. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque creo que la relación que nosotros plantea este enfoque, y que me viene en referencia a estas reflexiones que se tenía con el libro, tiene que ver con este hecho de empezar a relacionarnos con ese aspecto inconsciente de una manera en la que podamos generar ciertos acuerdos y anticiparnos para que este aspecto inconsciente no nos termine raptando, ¿no? Y a qué aspecto me refiero. De que, por ejemplo, cuando hablamos sobre este tema de la conciencia en relación al inconsciente, nosotros cuando nacemos en un estado urobórico, donde lo inconsciente y lo consciente no está nada diferenciado, ¿no? Es un estado urobórico, que se le llama la indiferenciación inconsciente, ¿no? Después aparece un tipo de diferenciación que se llama la diferenciación, o sea, la, la diferenciación, no, aparece una indiferenciación consciente. ¿Qué significa? Que aparece este aspecto consciente, pero dando la espalda a todos los contenidos inconscientes, como si no existieran. Entonces empieza a haber como una especie de tiranía de la conciencia, y creer de que solo existe la conciencia. Y esto es bien interesante porque Jung grafica este aspecto en el libro rojo como la ceguera de Salomé. ¿Qué significa? De que uno puede tener ceguera por exceso de inconsciente, pero también puede tener ceguera por exceso de consciente.
Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno vive la vida dándole la espalda a todos esos contenidos? Siempre eres propenso a ser atrapado por esos contenidos y eclipsado por esos contenidos. En más una ocasión, y esto lo hemos vivido nosotros mismos, muchas veces eh, ante ciertas situaciones vemos de que nosotros empezamos a tener respuestas que no son naturales a nosotros mismos. Y que muchas personas dicen, pucha, me desconocí totalmente, no sé qué me pasó, por qué hice esto o X cosas. Y que muchas veces esa explicación está en este tema de la complejidad humana, en que Jung lo plantea en este tema de la teoría de los complejos, ¿no? Y claro, y el no empezar a voltear a entender cuál es nuestra relación con eso siempre nos va a hacer propensos a ser atrapados por eso. Entonces yo siempre hago este ejemplo, ¿no? De que es como si tú estuvieras en una sala llena de cristales y por ahí pasó un elefante y destrozó absolutamente toda la cristalería. Entonces y se fue. Entonces, personas pueden pasar años sin darse cuenta que por ahí pasó un elefante y destruyó todo. Y esas cosas delicadas que hay ahí son nuestros vínculos cercanos, nuestra forma en cómo nos vinculamos, en la forma como nos tratamos a nosotros mismos. Entonces queda destruido. Pero después de ir caminando por la vida cosechando sufrimiento, porque creo que es una consecuencia de vivir una vida inconsciente, llega un punto donde tal vez llega un punto de inflexión donde las personas despiertan un poco y dicen, manja, por acá pasó un elefante. Y ven todo destruido y empiezan a trabajar para poder arreglar la manera en que han estado viviendo hasta ese momento. Y acá pasa un aspecto que a mí me parece básico mencionar, porque cuando nosotros nos metemos en este proceso de relacionarnos, de empezar a generar esta relación desde esta función trascendente, ¿no? Eh, eh, Como estamos inmersos en todo un espíritu de la época donde vivimos desde la inmediatez, vivimos desde el fast food, vivimos donde las cosas si no se hacen en 3 meses ya no sirve, ¿no? Y el comprometernos con nuestros propios procesos es un compromiso primero de por vida, porque siempre vamos a estar integrando cosas, y segundo es un proceso bien vertiginoso, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta que menciona Roberto, que es que el autoconocimiento y el empezar a tener relación con tu mundo interno es como lanzarte de un avión sin paracaídas, con la única ventaja que no existe suelo. Entonces imagínense ese vértigo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? De que cuando empezamos a agarrar conciencia sobre que pasó eso, y hemos afectado así los vínculos, no aprendemos a ser compasivos con nosotros mismos en este sentido. Por ejemplo, si tú te das cuenta de que ese animal pasó y destruyó todos esos elementos frágiles, pasando 10 años, digamos, al tener este aumento del nivel de conciencia, tal vez con el trabajo adecuado ya no te das cuenta a los 10 años, te das cuenta al mes. Mira, permití que salga este elefante y destruya absolutamente todo. Tal vez ya dejaste de pensar, sigues reaccionando mal y todo eso, pero ahora ya te das cuenta a la semana, ya te das cuenta a los días, ya te das cuenta a las horas, y llega un momento en que te das cuenta en la misma situación, que ya esa parte animal o esa parte instintiva te está tomando, y empiezas a querer reaccionar y empiezas a hacer todo lo posible como para cerrar la puerta y evitar que siga rompiendo, pero ya gritaste, ya hiciste el mal gesto y todo eso. Hasta ese momento, todo el mundo a tu alrededor no ha visto ningún cambio en tu vida. Y puedes decir, ¿no? Y puedes decir, soy tanto que vas al psicoterapeuta, tanto que vas en esto y nada ha cambiado. Pero sí ha cambiado algo. Ha cambiado tu nivel de conciencia
y el tiempo del darte cuenta sobre las cosas. Y mucha gente no es capaz de reconocerse eso a sí misma. Y caen en la misma frustración, en esta búsqueda del efectismo. Entonces eso termina muchas veces saboteando nuestros propios procesos. Pero ahí nosotros ya estamos hablando de aumentos de grado de conciencia que plantea Jung en este proceso, en nuestro propio proceso de individuación. Y el proceso empieza el punto de transformación cuando tú ya a la distancia puedes escuchar los pasos de ese animal. Entonces esa es la metáfora que me trae a la cabeza cuando hablamos de esta relación con el mundo inconsciente, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces ese es el trabajo que termina invitando el enfoque, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, este libro de Robin Robertson me hizo pensar en algo que me pareció bien interesante, porque claro, o sea, siempre nosotros hablamos de estructuras del consciente y el inconsciente, pero él en un momento empieza a plantear de que no es que exista, por ejemplo, una limitación, sino lo que existe realmente es como ciertos niveles de conciencia que terminan diluyendo esta parte tuya que es capaz de accionar frente a la vida. Es como si conforme vamos bajando los estratos, va bajando el nivel de conciencia. Y me parece muy gráfico verlo de esa manera, ¿no? Me parece bien gráfico. Acá, a ver, me gustaría leer esta parte, ¿no? Dice: las ciencias físicas demuestran que todavía contenemos historia de nuestra herencia evolutiva en el cuerpo en general y también dentro de nuestra estructura neurológica. El concepto junguiano del inconsciente colectivo es un reconocimiento de que esa historia ancestral todavía tiene gran influencia en nuestras vidas. No tenemos ningún problema en aceptar que una araña ya sabe cómo tejer su telaraña en el momento de su nacimiento, o de que muchas variedades de peces y aves y tortugas no se les tiene que enseñar cómo encontrar los distintos lugares en los que irán a aparearse. Pero tenemos muchos problemas para aceptar que los humanos también llevamos una rica herencia instintiva dentro de nuestro interior. Sí, pues, o sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona, porque sí, o sea, nosotros hemos... es más, o sea, este espíritu de la época más positivista ha reducido al instinto a un tema mucho más fisiológico, ¿no? Pero también hay ciertos instintos como el instinto gregario. Es por esa razón de que hay animales que andan en manadas, animales en solitario, ¿no? Este instinto a, a, a conectarse con algo divino que nosotros normalmente lo vemos, ¿no? No más que la figura que pasa con el ser humano es de que nuestros instintos, como están relacionados siempre a una imagen, que esto viene justo de Schopenhauer, ¿no? Esta unión de instinto y de imagen, es de que este aspecto del inconsciente colectivo donde están nuestros instintos, siempre van a aparecer con una imagen asociada. Pero ¿cuál es el tema con el ser humano? Que nosotros tenemos la capacidad de hacer analogías. ¿Y qué significa esta capacidad de hacer analogías? Que es la capacidad de esta imagen pueda irse mutando y modificando con respecto al tiempo. Un ejemplo, ¿no? Antes, si hablamos, por ejemplo, de este instinto de alimentarse, esta imagen del alimento se ha ido complejizando. Tanto así de que a veces se asocia este hambre ya a elementos mucho más abstractos, ¿no? Tengo hambre de amor, tengo hambre de conocimiento, cosas así. Entonces,
nuestro proceso, y es por esa razón de que Jung habla de esta formación arquetípica entre imagen e instinto, ¿no? Y es por esa razón, por ejemplo, que cuando alguien veía que la lluvia caía y después nacía cosas, se haya asociado con este tema de la fertilidad y todos esos ritos, ¿no? Y va desde ese lado. Este capítulo va agarrando y va dándole forma a cómo estos estratos que dentro de la cartografía que marca Jung se van relacionando con este aspecto consciente. Y es bien interesante esto, porque cuando nosotros dentro del mapa tenemos que realmente existe como todo un mundo al que nosotros eh, tenemos que buscar vincularnos de una manera más operativa, ya genera como una impronta de un trabajo personal y un trabajo que se puede hacer, ¿no? Entonces muchas veces nosotros los seres humanos vivimos ciegos con respecto a todo el contenido que cargamos bajo nuestras espaldas o que están abajo de nuestra propia conciencia, ¿no? Y vivimos tomando decisiones desde las reacciones más que decisiones conscientes. Y es por esa razón de que una de las primeras cosas que me llamó la atención de todos estos aspectos psicodinámicos es que sospechaban mucho de todas las decisiones que tomaban ciertas personas. Y cuando empecé a entender eso, empecé a entender del por qué. Porque cuando uno le da la espalda a todos esos contenidos inconscientes, tanto personales como colectivos, ¿qué es lo que termina pasando? De que tú, tu capacidad de respuesta a la vida se ve mermada y empiezas a reaccionar a la vida. Entonces, la otra vez estaba hablando con una amiga y le decía, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos movimientos feministas de esta tercera ola, que es un movimiento que es importante para seguir buscando este tema de, de, de trabajar en posta a regular esta opresión que ha habido sobre lo femenino. ¿Y por qué menciono sobre lo femenino? Porque cuando hablo de lo femenino no hablo de mujer-hombre, sino hablo de la feminidad en general, ¿no? O sea, de esta energía que uno se puede conectar con ciertos aspectos donde muchas veces los hombres también hemos sido mutilados gracias a esa visión, ¿no? Porque cuántos hombres que les gustaba la poesía dentro del colegio, en un entorno machista, eran muy mal vistos, o que le gustara la danza o X cosas, ¿no? Y eso hay que entender por qué. Porque si una persona, por ejemplo, entra a este movimiento sin entender todos los contenidos que tiene atrás, lo que hace, lo que hace es cargar el movimiento con sus propios complejos. Entonces, ¿qué pasa si alguien se acerca al movimiento cargando una herida con respecto a lo masculino? Esto ya no se convierte en un proceso de transformación a nivel colectivo, se convierte en una guerra con el hombre. Y muchas veces vemos esos sectores armados. Y choca con los sectores que tienen herida con lo femenino. Y entonces al final de cuentas no hay puntos de encuentro, no hay puntos de conversación. ¿Por qué? Porque están siendo tomados por ese aspecto inconsciente y no están haciendo y no están relacionándose y no están poniendo luz sobre esas cosas que los están tomando. Es por esa razón que es tan importante empezar a poner foco para buscar una relación adecuada. Yo cuando hablo de esto, siendo 6:48, me gustaría, este es, este es un cuento que a mí me encantó, que a mí me hizo entender mucho de cómo se tiene que hacer este proceso de relación. Esta es una versión que me enseñó Javier Echevarría y es un cuento de la selva peruana y dice así:
Esta es la historia de Jaina. Jaina era el heredero de un reino y un día, mirándose al espejo, lavándose el rostro, descubre algo que le cambia la vida a todo adolescente. Le habían salido sus primeros 3 pelitos de la barba y dijo, ya soy grande, ya soy grande. Entonces se va corriendo donde el papá y dice, ya soy grande. ¿Y sabes qué me acabo de dar cuenta? Que quiero ser como tú. Muy original, Jaina, ¿no? Entonces, quiero ser rey como tú, y como sé que venimos de un linaje de reyes muy sabios, me gustaría que me des un pueblo para hacer mi práctica error y así volverme un rey tan sabio como tú. El padre, que efectivamente era muy sabio, le dijo, así que ya eres grande, así que quieres un reino. Está bien, pero para eso tienes que ir al bosque negro a escuchar cómo suena y venirme a decir. Pero el bosque negro era un bosque encantado, un bosque donde había desaparecido mucha gente y la gente evitaba acercarse. Jaina, con ese temor, se acerca un poquito, un poquito, un poquito y escucha. Y se va corriendo. Papá, ya escuché al bosque negro. Y el bosque negro dice. Y en eso, ese mismo pajarito se paró en un vitral del reino y empezó a hacer el mismo canto. Dijo, ¿cómo sé que ha sido el bosque negro y no se ha escuchado ese pajarito de ahí? Jaina dijo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Así con sus 3 pelitos haciéndose un drep. Y dijo, ya, esta vez agarró su libreta, se acercó un poquito más y empezó a apuntar. Y entonces sonó, un búho, ¿no? Y un mono, y después, y se fue corriendo de nuevo. Entonces se fue. Ahora papá, sí tengo toda la información. Y apareció el búho, y para ese momento, por el reino pasa una tribu de gitanos con todos los animales. Y dijo, ¿y cómo sé que lo has visto en el bosque negro y no en esa caravana? Jaina empezó a entender de que no podía hacerle trampa al papá. Y cuando uno no sabe qué hacer, a veces hay que dejar que tus pies te guíen. Y empezó a caminar dentro de la neblina del bosque negro hasta que se perdió. Horas después, todo el reino, asustadísimo. El heredero del trono no aparece, buscándolos por todos sitios, no aparecía. Semanas, el reino en angustia. Meses, estaban desolados. Un año, Jaina, ya, el de los 3 pelitos, ya fue. ¿No? Tiempo después, aparece un hombre con una barba larguísima en la puerta que daba hacia el bosque negro. Y le dijo al soldado, quiero ver a mi padre, al rey Sodoy. El soldado incrédulo se va corriendo donde el rey le dice, rey, hay un hombre en la puerta que dice que es Jaina. El rey, ¿se imaginan ese corazón? Fue corriendo y efectivamente reconoció los ojos de su hijo. Se acercaron, lo abrazó y Jaina no quiso perder tiempo para decirle las cosas que había encontrado su padre. Le dijo, padre, he escuchado ese crujir que hace el pasto mientras que caminaba por el bosque. He escuchado esa vibración que hace la gota de rocío antes de desprenderse de una flor. He escuchado ese pequeño sonido que hace una flor al momento de abrirse para que le dé el sol. He escuchado esa manera en la que las hormigas se comunican sin emitir palabra. He escuchado, y el rey le dice, detente. Jaina, ahora
que puedes escuchar aquello que no se puede escuchar solo con el oído, vas a ser capaz de escuchar a tu pueblo. Anda, ve y reina. Bueno, siempre se le aplaude un cuento porque mientras que alguien lo está contando, seguro en otra parte del mundo lo están contando. Pero este cuento a mí me hizo la referencia exacta de que muchas veces tenemos tanto miedo de abordar ese bosque negro, ese mundo inconsciente de nosotros mismos, que nos perdemos el regalo de escuchar correctamente. Y solo aprendiendo a escuchar correctamente ese mundo que está bajo la conciencia, podemos ganar la sabiduría y encontrar todas las herramientas que necesitamos para afrontar la vida de una manera mejor. Les agradezco a las personas que se han quedado en esta pequeña conversación. Les mando un fuerte abrazo y mañana vamos a hacer el análisis del narrador de cuentos. Ojalá que puedan estar. Y bueno, un fuerte abrazo a todos. Gracias por participar.